Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica que cuidan, regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Jóvenes que pueden ir a la delincuencia y allí son rescatados para fines de que se conviertan en verdaderos y útiles ciudadanos del país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bien. El país estuvo expectante hasta hace unos minutos por la anunciada rueda de prensa de la Alianza Política Rescate RD. La alianza que une propósitos a los partidos de la Liberación Dominicana, el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, más otros partidos que van aliados con ellos, principalmente con la Fuerza del Pueblo, como son el BIS, el PDI, el PQDC y otros movimientos. Y esa alianza ha estado, se puede decir que ha estado como vacilante, se ha visto, porque del resultado de las elecciones pasadas, de 18F, hubo tal vez la intención de que esa unidad se sintiera, más que la unión, que se sintiera la unidad, digo yo. Y el resultado no fue halagüeño, pero todo el mundo sabe además que el gobierno se ha desbordado y ha hecho una especie de afear la competencia política, porque ha sido un desbordamiento, como he señalado yo otras veces, de caer en una suerte de paganismo electoral o de canibalismo político, porque es
comprando, como se dice, se ha visto a la clara que el gobierno ha salido a una especie de mercado persa, como se dice, a comprar conciencia. Hay gente ya, candidatos establecidos, se van, otros lo que perdieron, lo que ganaron, lo que tenían ya esas alcaldías, se entregaron al oficialismo, como se ha llamado. Vemos el caso de las agencias que atienden los programas sociales del gobierno, desbordado también las pensiones, entregando pensiones en forma tan a la clara como se señala. Y entonces todas esas cosas uno sabe que influyeron para fines de comprar cédula, qué sé yo, retener cédula para fines de que el votante no fuera a votar. Bueno, hubo tantas anomalías que hasta los mismos observadores internacionales lo señalaron. Ante esa situación, la misma oposición se ha visto entonces débil con respecto al gobierno. El gobierno se ve musculoso porque tiene todos los recursos encima y esos recursos no hay duda que pesan en la decisión de quizá cambiar emotivamente también, y no solamente emotivamente, sino en la dirección misma del voto de los electores. Pero además, hemos señalado, hay que incluir voces, medios de comunicación cuyas voces y plumas de alquiler, como hemos señalado otra vez, pues se han prestado a tratar de cambiar el ánimo de la gente, emocionalmente hablando, con fines de que se vea que el gobierno es imbatible en una reelección. Bueno, todo eso no hay duda que ha llevado a los partidos que están en ese acuerdo que se llama Alianza Rescate RD. Hoy habían convocado para esa rueda de prensa y se hizo la rueda de prensa. Entonces fue una rueda de prensa, se pensó desde el principio de que se anunciara que podía haber una decisión mayor de que renunciaren, por ejemplo, 2 de los 3 candidatos principales a la presidencia, que renunciaran, eso era lo que esperaban algunos, y que se fundieran en apoyar un solo candidato. Hubiera sido desde luego estremecedor, pero no fue esa la decisión. La decisión fue primero que aparecieran en público gente tan distante como estaban Danilo Medina y el señor Leonel Fernández, que aparecieran juntos en el escenario, y otros dirigentes de los 2 partidos. Es decir, que apareciera una mayor cantidad de las principales cabezas dirigentes de esos partidos, que estuvieran juntos y que dieran una prueba de que verdaderamente, además de la unión, hay unidad de pensamiento o de acción con fines de llegar al poder. En esa rueda de prensa, el señor Miguel Vargas, que es el vocero de esa alianza, hizo un recuento de las razones que ellos tienen para tratar de frenar lo que es esa embestida del gobierno, que lo hemos dicho todo, la gente sabe que ha pasado todas esas cosas, y hubo un resumen de todas esas inconductas que se han señalado al gobierno, al oficialismo, mejor dicho, al PRM. Y entonces eso ha servido de fundamento para que esa alianza, además de la unión, repito, luzca unitaria, que luzcan unidos. No solamente unión, sino unidad de verdad. Entonces, eso es lo que se ha anunciado, ratificar el acuerdo que se había hecho anteriormente de que el que quedare segundo, si se fuerza, y esa es una intención básica de esa alianza, forzar una segunda vuelta, que si se lograse la segunda vuelta, el tercero apoya el segundo, o el cuarto también, porque en este caso el PRD de Miguel Vargas está también en el balotaje.
ratificar lo que ya se había acordado anteriormente, es decir, no hay un cambio brusco, pienso yo, en el escenario político. Tendrá que seguir trabajando, tendrán que seguir haciendo ese tipo de críticas, de señalamientos al gobierno, al PRM, a su embestida, a su paganismo, como yo le señalo, esas son palabras mías, y luchar para que la unidad sea verdaderamente creíble, sea visible, palpable, que los candidatos que se hayan escogido en las provincias, senadores y diputados, que realmente la alianza y la unidad se vea apoyándose unos a otros. Esas son garantías que se exhibieron hoy en lo que esa rueda de prensa quiso mandar ese mensaje. Vamos a ver, hubo un hecho importante, repito, que ha sido la presencia de Danilo Medina y Leonel Fernández, que no hay duda que la política tiene muchas realidades, cosas que, como se dice, le dan en la cara a uno. Y a veces uno no espera alianzas entre personas que han sido ya tan disidentes, o sea, que se han adversado con tanta dureza como pasó en el caso de Danilo Medina y Leonel Fernández, no hay duda de ello. Pero la política es así, lamentablemente. Aquí, en la República Dominicana, hemos tenido casi pedagogía en esa materia desde los tiempos de Pedro Santana y de Báez. Pedro Santana, quien aupa a Báez es Pedro Santana, y luego terminan adversados. Y al final termina entonces uno de los principales críticos y de los principales combatientes del baecismo, que fue Heró, aparece entonces trabajando junto con los remanentes del baecismo en su gobierno. Y la verdad que el país siempre ha tenido aparecen esas alianzas, esas combinaciones políticas, qué sé yo. El mismo Vázquez y Velázquez, bueno, fueron aliados y fueron disidentes, y esas cosas uno ve en la política. Aquí han pasado muchas cosas. Claro, aquellos hombres eran una herencia, diríamos, de gente determinantes y gente de carácter y de seriedad incuestionable, no hay duda de ello. Una alianza, diríamos, notable fue la que tuvo, por ejemplo, Joaquín Balaguer con el PLD de Juan Bosch. Fue una alianza difícil de comprender muchas veces, y fue bien atacada por un lado y aceptada por otro. Claro, dos hombres con esos niveles de Balaguer y de Juan Bosch estaban por encima de muchas de estos charcos que hay ahora, que son indiscutiblemente son charcos de lodo, muchos de ellos. Pero Balaguer hacía unas alianzas rarísimas también. Lo vimos cuando hizo sus arreglos políticos con el general Wessing, un adversario terrible de él, porque fue un hombre que patrocinó un golpe de Estado militar contra el régimen de Balaguer. Y Balaguer siempre se reconciliaba con enemigos que uno veía o adversarios políticos que uno entendía que era imposible. Pero bueno, esas son las cosas de la política dominicana. Vamos a esperar a ver el resultado de esa reafirmación de que la alianza existe, de que va con más unidad, y esos detalles los vamos a ver en el camino. Bien, hay un hecho económico que hay que destacar. La economía, según el Banco Central, ha tenido un desempeño muy bueno en el mes de febrero. Ha señalado el banco que la economía creció unos 6.9%,
Vamos a ver exactamente cuánto es, porque mi amigo Jonathan me envió, el director de comunicaciones me envió la información. La economía ha crecido 6.2% interanual en el mes de febrero del 2024, acumulando un crecimiento promedio de 5.4% en enero-febrero del 2024. Es decir, que la economía repunta, lleva un crecimiento vigoroso. Eso no hay duda que ayuda al gobierno, porque cuando hay un crecimiento económico hay crecimiento del empleo, muy importante. Las actividades económicas se activan, crecen, y eso genera también ingresos fiscales al gobierno también, por un lado. Pero lo principal, que genera empleo también, no hay duda de ello, y además crea también un ambiente económico positivo, atractivo para los inversionistas, da garantías, y entonces eso es bien, no hay duda de ello. Ahora, nosotros tenemos problemas muy serios, y lo hemos señalado aquí con el asunto de la crisis haitiana, que siempre está en crisis. Yo no le voy a llamar de la crisis haitiana, sino de Haití, porque Haití siempre está en crisis para República Dominicana. Pero ya nosotros sabemos de esa experiencia. El peligro, como yo he dicho, es que no tenemos esa heredad, esos herederos de aquellos hombres determinantes, de aquellos liderazgos, de aquellos hombres fundacionales, como dicen, que reforzaron el Estado, que le dieron carácter a esto. Y los herederos no lo tenemos. Aquí hemos estado nosotros siempre observándole al presidente Abinader su comportamiento patriótico, que yo le pongo entrecomillado. ¿Por qué? Porque el problema haitiano no es para discurso, hemos dicho nosotros aquí, y el presidente es un amante del discurso como una forma de quedar bien con el discurso, pero cuando vamos a los hechos cada día vamos peor con el asunto de la migración haitiana. Aquí, desde que se inició este gobierno, que comenzó con su discurso hacia la ONU, decíamos nosotros, presidente, en la ONU dígale la verdad. Miren, si ustedes, como estamos diciendo aquí de Haití, no quieren creer la situación que tiene Haití, pero para que sepan lo siguiente, República Dominicana no va a parar sus repatriaciones masivas, y vamos a repatriar todo el que esté ilegal aquí, se va, aunque Haití esté ardiendo, porque eso es un problema de los haitianos, no de los dominicanos. Esa fue la posición de nosotros. Pero el gobierno dominicano ha estado jugando al tramoyismo, hemos dicho nosotros. Esa crisis de la frontera, un desastre, cuando esas decisiones por el canal ese del masacre, ahí está el canal, y el gobierno no ha dicho más nada, pero el canal está hecho. Entonces, decíamos nosotros, el presidente está actuando solamente de discurso, de boca, pero en los hechos no estamos actuando correctamente. Las crisis no se resuelven, hemos dicho nosotros, la crisis se evita. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que República Dominicana, dice el presidente, que no va a ser la solución al problema haitiano. Bien, pero mientras tanto tenemos Haití aquí. Tenemos 3 millones o 2 millones de haitianos cada día incrementándose, y cada día con más injerencia extranjera sobre la República Dominicana, y el gobierno siempre con el mismo discurso, que no va a ser la solución a la crisis haitiana, pero mientras tanto estamos llenos de haitianos. Años, los 3 años y medio, los 4 años que va a tener el gobierno del presidente Abinader, nosotros tenemos ese discurso. ¿Por qué? Porque con ese discurso
hemos querido dejar claro que no creemos en la palabra del presidente, y lo he dicho muchísimas veces aquí. Ese desempeño con respecto a Naciones Unidas, señores, es una verdadera vergüenza ver la respuesta que dio el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, el gobierno dominicano, que tiene un DNI para saber todo, que tiene un Ministerio de Relaciones Exteriores y un instituto de las migraciones, Instituto Dominicano para las Migraciones. Señor, esa gente no sabía que se estaba haciendo un centro para asistir migrantes haitianos en Verón. Seguimos con el tema después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, eso que ha pasado en Verón, señores, eso es una evidencia del compromiso del gobierno dominicano con la ONU, que no nos sirve para nada, pero las advertencias no han dado fruto porque el gobierno sigue, y veo un consenso patriótico que anda en las calles, lo vimos este fin de semana, buscando la forma de que nos unamos para evitar que República Dominicana sea absorbida por esta crisis haitiana y tengamos nosotros que recibir una migración haitiana con todas las taras negativas por siglos en su historia como nación que tiene Haití, y que nosotros asumamos esa desgracia. Es decir, un consenso para fuera la ONU. No, la ONU no tendría fuerza aquí si el gobierno dominicano no se mete en miedo. Siempre he abogado aquí por el voto, que es lo que va a poner a la ONU en desbandada, pero el voto castigando al gobierno local. Es decir, presidente Abinader, mire, ahí hay un pueblo que dice que si usted no actúa, ese pueblo va a votar en contra suya. Ese consenso patriótico debe actuar
claramente contra el gobierno y decirle, presidente Abinader, elimine ese colectivo que usted tiene ahí adentro, un gabinete pro haitiano. Es lo primero que hay que desmontar para que haya una fuerza, diríamos, una fuerza moral por parte del gobierno que diga que está defendiendo al pueblo dominicano. Pero mientras tanto, cuando usted tiene un Lozano y usted tiene un Roberto Álvarez en la Cancillería y usted tiene a todo ese grupo, ese colectivo de pro haitianos, no es verdad que por más consenso patriótico que hagamos, pidiendo que se vaya a la ONU, ¿para qué si tenemos lo que negocian con la ONU, lo tenemos en el gobierno? ¿O acaso Relaciones Exteriores, que lo que ha hecho es, señores, atacar al periodismo nacional, a la prensa nacional por distorsionar la excusa que le puso la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU? Y usted sabe lo que es operando. ¿Quién sabe cuántos centros de esto están operando en este país? Para ayudar a los migrantes, porque son tan descarados, señores, que hablan de migrantes, pero uno sabe que a los haitianos. Y más, qué raro que ese centro lo establezcan en Verón, donde están los haitianos trabajando. La mayoría trabaja en el área de la construcción y en el turismo. ¿Por qué están allá? Porque facilitando, ¿qué documento le facilitan allá? ¿Qué ayuda le facilitan a esos haitianos? ¿Y por qué no se lo facilitan a los que están en el mismo pueblo de Haití que está pasando la de Caín? Porque las bandas están actuando con fiereza y con dureza, parece o se ve claro, en el área de Puerto Príncipe, en el oeste más haitiano, en la zona más oeste de Haití. Pero el nordeste haitiano está tranquilo, el área de ahí, de la frontera nuestra. ¿Y por qué los haitianos que salen huyendo de Puerto Príncipe no se refugian en Gabo Haitiano o en Juana Méndez? Que se refugien ahí, porque ahí no hay los peligros de las bandas como están allá en Puerto Príncipe, que es donde está el centro mayor, el foco mayor, y donde se dirige el poder, de donde puede surgir el poder, mejor dicho. Pero no, mejor es traerlo a Santo Domingo, porque ese es el plan, que vengan aquí. Señores, pero ¿cómo es posible que el gobierno dominicano no sepa lo que está pasando en Verón? Como decíamos nosotros, hace 4 años, desde el gobierno de Danilo Medina, siempre hablamos de Mata Mosquito. Un verdadero gueto haitiano que incluso en Friusa se ha dicho que la policía ni el ejército tienen control, ni migración tienen control de esa zona haitianizada totalmente. Ahí está las Naciones Unidas. Ese señor de la Organización Mundial o Internacional de las Migraciones, ese señor hace tiempo que anda muerto de la risa, burlándose del pueblo dominicano, y este gobierno no se atreve ni siquiera a decirle, mire caballero, coja su bártulo y se me larga de este país, porque este gobierno no tiene carácter. Por eso siempre he tenido que hablar de Balaguer aquí. Ah, Fermín es un balaguerista enfermo. Sí, pero ese tenía carácter para decirle a quien fuere, organismo o funcionario de Naciones Unidas, se me largan de aquí, no lo quiero. Y Balaguer era muy, diríamos, muy exigente con esas cosas. Era diplomático, muchas veces no tenía que ponerle la cara, como se dice, la cara dura. Siempre hacía cosas desde el punto de vista diplomático fácil de tomar medidas, no lo recibía. Le pedían una cita, Balaguer no la concedía. Y ya, y con eso entendían que Balaguer no quería saber de ellos. O no quería que le plantearan nada respecto a esos temas que él entendía que eran temas que iban en contra de los intereses nacionales. Entonces, ¿por qué no lo hay? Porque el presidente Abinader tenía un discurso para llegar al poder y un discurso para comprometerse desde el poder. Lamentablemente tenemos el país hoy vendido como plátano. Y eso es mucho decir, señores. Porque permitir usted como gobierno, un gobierno que sabe todos los chismes de este país, porque tiene el DNI abierto para eso,
Es decir, la presidencia de la República no sabía que se estaban instalando eso, que se iba a inaugurar ese centro. Si no lo sabía, entonces andamos muy mal. Pero muy mal. Porque entonces este país no lo está gobernando Luis Abinader. Vamos a estar claros. Estos eventos que han pasado con este asunto de Haití, de la República Dominicana y con este asunto de la ONU y toda esta intromisión, esta injerencia vulgar, y además esta defensa cerrada de relaciones exteriores, porque, señores, hay que ver lo que dijo Relaciones Exteriores. Dice Relaciones Exteriores, señores. Aclara no autorizó refugio para haitianos. Tergiversaron la invitación. Precisa que la invitación de la Organización Internacional para las Migraciones fue para relanzamiento de oficina CARE instalada desde diciembre de 2023 en Punta Cana. Ustedes están oyendo, desde diciembre del año pasado está instalada esa oficina, sabiéndolo. Relaciones Exteriores. Porque dice que la prensa interpretó mal la invitación que hicieron. Es un centro de refugiados que están haciendo. Es decir, que el gobierno está consciente que ese centro de asistencia es beneficioso para la migración haitiana. Porque ustedes nos van a hacer creer a nosotros los dominicanos que eso es para migrantes cubanos. Usted ve migrantes cubanos allí, o colombianos, o venezolanos. Usted lo está viendo ahí, usted lo que ve es haitianos en este país, todo el mundo lo sabe. Los venezolanos aquí no dan problemas, están trabajando algunos, otros hacen labores, qué sé yo, independientes y hacen trabajo en la calle y se ganan su peso, como se dice, en la calle. Y no nos crean los problemas que nos están creando esta población súper numeraria, pero además súper atrasada, súper pobre y súper enferma. Ese es el problema. Lamentablemente, hemos dicho que la ruina le espera al país. Un país endeudándonos para poder cubrir un déficit que lo crea en el presupuesto. Atenciones a migrantes extranjeros que nos hacen gastar más de un 30% del presupuesto. ¿Y qué país puede caminar hacia el progreso? Con una fábrica de miseria y de pobreza que tiene al lado, vaciándose aquí con la anuencia de las propias autoridades nacionales. Andamos muy mal. Y el primer fallo lo vimos con el Plan de Nación. Una falsedad hecha para nada, porque se puso de mojiganga a la gente que fue a filmar allí y se nos prometió que puntos tan importantes como una auditoría del plan de regularización sería dada a la luz pública para poner en evidencia el verdadero fraude migratorio del registro de esos migrantes con documentos falsos, que sería el punto de partida de lo que realmente había como registro legal de regularizados haitianos en el país. Que iban a tecnificar la mano de obra, jamás han hablado. Este gobierno promete todas comisiones y acciones y no hace nada. Todo se queda como en espuma, o como se dice también en buche y pluma, o en un simple tramoyismo. El viernes señalaba yo aquí, el presidente en la semanal, sería fácil de preguntarle, presidente, ¿y qué le han informado la Comisión del Plátano? Decía yo aquí. ¿Hay una Comisión de Plátano? Porque ya se nombró la Comisión de la Victoria. Señores, lo que ha pasado en la Victoria, en cualquier democracia funcional, el gobierno estuviera prácticamente en el suelo, con lo que ha pasado ahí, la inadvertencia que ha pasado ahí. Pero hay una comisión que no se ha reunido más, ni el gobierno pide respuesta de eso. La comisión de revisar la infraestructura de obra pública y cosas de esas. Yo me acuerdo del señor Siri de León, este señor no ha vuelto a salir más. Un hombre tan figurero como Siri. No sé si lo han citado al Palacio
para que dé informe de cuáles infraestructuras están bien y cuáles andan mal. Los programas de agricultura, yo lo he mencionado todo aquí, el de Recapta, la siembra RD, del campo, todos esos programas nadie sabe, y las comisiones están ahí, nadie sabe de eso. Comisiones para el tránsito, comisiones para la delincuencia, comisión para la reforma, y de la reforma no sabemos nada. Todo se queda en un marco prometedor para acciones futuras, pero no se hace nada. No andamos bien. Yo lo he dicho otras veces que andamos muy mal y vamos camino a la ruina, porque así no se puede avanzar. Con esta situación que nosotros tenemos no se avanza. Entonces así no se puede. En un comunicado dice: en este sentido colabora a los gobiernos para una migración segura. Ese es el organismo internacional para lo que sirve, dicen ellos. Para una migración segura, regular y ordenada. Se une a los gobiernos en el combate al tráfico y trata de migrantes, a la vez que promueve que la migración en el mundo aporte al desarrollo de sus comunidades y países de origen. Ustedes saben en lo que están, y el gobierno sabe, y el colectivo que tiene el gobierno sabe en lo que están, la OIM. Pero, lamentablemente, el gobierno, la mejor prueba de que el gobierno no tiene intenciones de ponerle freno al desenfreno es mantener ese colectivo ahí. El colectivo pro-haitiano está intacto en el gobierno, y el gobierno y el presidente contentísimo con esa actitud entreguista que luce su gobierno, lamentablemente, ante organismos internacionales y gobiernos internacionales y gobiernos no nacionales, porque solamente hay uno. Así vamos muy mal, honestamente vamos muy mal. Yo hoy me reí al leer un editorial del Listín Diario, que el Listín escribió un editorial donde vamos a ver cómo fue que el señor Miguel Franjul interpretó esa actitud que ha tenido el gobierno con respecto a la presencia de esos agentes extranjeros en la República Dominicana. No sé dónde fue que vi esto, pero el Listín dice: firme postura del presidente. Ese es el título del editorial. Y la ONU organizando centros de asistencia a los migrantes haitianos. Pero ¿cuál es la firme postura que ha tenido el gobierno? Si las repatriaciones debían ser masivas, como hemos dicho nosotros otra vez aquí, pero no se hacen, porque lo único que le tiene miedo a la comunidad internacional y las Naciones Unidas son a las repatriaciones masivas. Desde que repatriamos 30 o 40, inmediatamente salen voceando y diciendo que ellos no lo aceptan. Ahí lo hicieron. Y el gobierno seguro que está recogido, como decíamos nosotros. ¿Dónde está don Venancio? Hacen aparición, un camioncito, y salen y hacen como un aguaje, como se dice, una tramoya, para decir que estamos repatriando masivamente a los haitianos. Los haitianos que se han repatriado ellos mismos, se van. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan.
igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hay dos hechos que yo he visto que se pueden ver interpretados como sencillos, pero son hechos que revelan el compromiso del gobierno con la solución dominicana al problema haitiano. Hubo un desmantelamiento de una chabola, como le llaman a esas casas, o casas, no, pretensas casas, todas esas chozas en que se han mudado los haitianos desesperados, viven aquí donde ellos digan o prefieran, siempre al lado de ríos, cañadas, para ellos hacer sus necesidades, botar su basura y todo, porque esa es la costumbre. Y esa decisión de desmantelar eso no la tomó el gobierno, la toman particulares. Yo tengo unas imágenes ahí, creo que de Jarabacoa, que nosotros denunciamos eso la semana pasada. ¿Cómo es posible que el gobierno no tome que tengan que tomarla las comunidades? Eso es una evidencia clara de que el gobierno realmente no tiene interés en erradicar el problema que genera una migración a lo loco en este país. Miren eso. Instituciones ponen orden en la zona del río Yaqui. Ustedes saben lo grave que es eso, de que esa situación era preocupante porque las fuentes fluviales nuestras o los acuíferos son cosas que debemos cuidar con el mayor celo los dominicanos, y más cuando se trata de una migración haitiana tan peligrosa. Porque cuántas veces yo he dicho aquí que si usted quiere ver la Amazonia destruida, usted manda a un haitiano con un machete y una caja de fósforo, y ese caballero destruye la Amazonia entera, la destruye él con una caja de fósforo y un machete. Los haitianos. Imagínense en esta media isla que nosotros dependemos del agua para el futuro de este país y que dejemos entrar millones de esta gente sin cultura, sin la única costumbre de depredar el bosque y dañarlo todo. Y miren cómo tienen las comunidades de Jarabacoa de salir a cuidar lo que no hace la autoridad nacional. ¿Por qué? Porque hay un colectivo que está comprometido con dañar el país. Aquí todo el mundo ha oído el discurso de Marino Vinicio Castillo, que debe tener 50 años, doctor Marino Vinicio Castillo, diciendo eso. Se burlaban de Marino Vinicio Castillo. Muchos se burlaban de Vincho. Que el doctor Castillo está, como decían, fabulando con esos temas haitianos. Los haitianos nunca van a caer aquí. Ahora ya nosotros no somos ni racistas, qué raro. Para las Naciones Unidas ya ni racistas somos. Ya no somos los nazis del Caribe, pero porque tenemos 3 millones de haitianos aquí ya.
Ahora no somos malos, ahora somos los buenos. Pero todo ha sido una tramoya, una neblina, para irnos complicando la vida. Pero si encontramos comerciantes por un lado, porque usted no ha visto todavía el CONEP, aquí no se ha pronunciado contra la migración haitiana. Usted no ve los empresarios ni los comerciantes porque ellos le conviene, porque tener toda esa masa de gente aquí trabajando, unos, otros deambulando, chiripeando, consumen porque ellos tienen que consumir, porque si no se mueren de hambre. Hay una componenda de fuerzas, no, eso lo sabemos, pero lamentablemente el país no tiene salida segura. Yo aquí hace un tiempo relaté lo que me pasó con un policía de Amé, fíjese, que vi un chofer de carro público haitiano. Me lo confirmaba no solamente la fisonomía del tipo, sino de que le habló a unos pasajeros que querían abordar el carrito de él. Y yo vi la acción. Hay un policía ahí de Amé, y yo le dije al policía de Amé, dime una cosa, ustedes son muy exigentes con nosotros los dominicanos, cuando no tenemos papeles para manejar. Ahora dime una cosa, todos los haitianos que andan aquí, que son miles, que andan en carro público, siendo choferes, ¿tienen documentos? Es verdad que tienen cédula, es verdad que tienen un pasaporte, es verdad que tienen una licencia al día, aunque sea de Haití. Sí, ellos están al día. Mentira. Lo que pasa es que tienen órdenes de que no ataquen los haitianos, porque el gobierno está comprometido. No es la ONU, repito. El problema no es la ONU. La ONU son 3 o 4 o 5 funcionarios que están ahí en la Nacabona. El consenso patriótico es contra el gobierno, el palacio. Ahí es que nosotros tenemos que decirle, presidente, mire, nosotros, la ONU, son 4 o 5 funcionarios que hay allí, que llaman y dan órdenes. Yo no creo que usted le escuche a esa gente. Lo que nosotros queremos es que usted sustituya a ese grupo, ese colectivo de pro-haitianos que forman su gobierno. Esos son los que le hacen daño al país, porque toleran. Fíjense cómo Relaciones Exteriores tolera esos centros, lo enmascara diciendo que no son centros para atender refugiados, que CARE es una organización para ello atender migrantes, y que la prensa entonces carga contra la prensa. El propio Ministerio de Relaciones Exteriores carga contra la prensa diciendo que han mal interpretado a la OIM, precisamente, no a la OIM de la universidad, sino a la Organización Internacional de la Migración, ese señor que anda ahí, que es la cara más cínica de las Naciones Unidas que ha venido a este país. Pero el carácter nacional no tiene defensa. El gobierno sigue, el presidente con su discurso, y los hechos son al revés. Cada día más haitianizados, cada día más controles para que los haitianos vivan aquí, y la población nacional anda como anestesiada o dormida y va y vota sin pensar que el problema haitiano es uno de los problemas más graves que tiene la nación dominicana. Pero no es solo porque son muchos haitianos. No es eso solamente. No es que sean muchos los haitianos, sino el daño y el peligro que significa esa gente, no solamente desde el punto de vista del daño medioambiental, sino el daño social. Gente que viene a delinquir, que roban, que hacen de todo. Ya ese no es el haitiano Congo. Aquel haitiano que venía al país a cortar la caña, que andaba en forma furtiva en las calles. Ese era un haitiano que se limitaba prácticamente a los batelles. Ese era un haitiano, tal vez me dirán, bueno, ese era un haitiano esclavo, sumiso. Ese era el que le gustaba a ustedes, los dominicanos, para que sirvieran su mano de obra y su sudor a cambio de centavos para atender los reclamos
de una oligarquía financiera e industrial alcanforada y con una codicia muy especial. Es verdad, eso pasaba, lo sabemos, pero ahora no tenemos eso. Esos congos no son los que andan furtivos. Ahora tenemos una masa que usted no sabe lo que anda aquí. Pero seguiremos hablando de este tema porque son temas que uno piensa que van a favor de la patria. Pero si tenemos dirigentes, si tenemos gobierno, que en vez de comprometerse con su pueblo, se comprometen con los organismos internacionales a buscarle soluciones a crisis que crean los mismos organismos y los mismos gobiernos internacionales, entonces el país no tiene futuro. El país, el futuro que le espera ya no es futuro. El futuro lo tenemos hoy ya, como se dice, ya lo perdimos, porque una patria pequeña como la República Dominicana, que ha luchado años, siglos, para tratar de salir adelante, y que ahora tengamos nosotros que asumir esta masa de 3 o 4 millones de esta gente impuestos por organismos internacionales y gobiernos que no se atrevan a decir que aquí no se va a permitir eso. Cada día tengo que recordar a doctor Joaquín Balaguer, duélale a quien le duela, que era el único, después de la muerte de Fello el de San Cristóbal, que tenía carácter para decirle a quien fuere que solamente la República Dominicana, los dominicanos eran dueños de su destino. Pero hoy no tenemos esas voces, no tenemos esas herencias o esos herederos de los mayores, anteriores, de nuestros patricios, para con esa fuerza nacionalista decirle al extranjero invasor o injerencista que esta era la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella y de Luperón. Y eso es difícil que encontremos. Esas voces ya están, como se dice, en la insondable zona donde uno no regresa, a menos que sea bajo el amparo de la resurrección brindada por Dios. Pero estamos algunos vivos todavía queriendo adherirnos a esos espíritus de aquellos pasados hombres dominicanos que han luchado y lucharon, mejor dicho, porque este país fuera lo que hoy sigue siendo, una nación que quiere salir adelante, pero poniéndole palos en las ruedas del país con la situación que está viviendo la nación haitiana, que nosotros hemos tenido siglos con esa gente allá y nosotros aquí. Pero ahora ya no pasa así, ahora lo tenemos aquí. Tenemos Haití aquí. Y si el pueblo dominicano no despierta de ese sueño peligroso, vamos a cosechar muy poca cosa aquí. Vamos a morir los más viejos. Pero los nenes que vienen subiendo van a tener una patria deformada totalmente y traicionada, que es peor. Eso es lo que le duele a uno después de tanta lucha que ha tenido este país, que aparezcan dirigentes, líderes, guías de este país, que no se ocupen, que no terminen siendo verdaderos guías y que nos mantengan como estos malabaristas de circo, tirando los platos y hasta que puedan mantenerlo en el aire, porque si sueltan uno se caen todos. Así que va el país. Deuda y haitianos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.